comienza La Buena Noticia. Un programa que hoy presenta la Renovación Carismática Católica en España. Bienvenidos a una nueva edición del programa de La Buena Noticia. Este sábado 14 de marzo comenzaremos con ustedes la liturgia de la palabra correspondiente a este cuarto domingo de Cuaresma. Hoy el programa va a ser conducido por la Renovación Carismática Católica en España y estaremos con ustedes el Padre Rodolfo Londoño. Buenos días, Padre. Buenos días, Rodrigo. Buenos días a todos los oyentes que están conectados con Radio María. Dios les bendiga. Ignacio Casas, buenos días, Ignacio. Buenos días, Rodrigo. En el control de sonido, Yolanda Gómez. Buenos días, Yolanda. Muy buenos días. Y el que les habla, Rodrigo Martínez. Tras el hombre viejo seducido por las tentaciones del mal y el hombre nuevo transfigurado por el Espíritu Santo, hay un camino que recorrer. El bautismo prefigura el nacimiento de ese hombre nuevo, por el agua, la luz y la vida nueva que Dios nos regala a través de él. Es el itinerario bautismal que recorren todos estos domingos de Cuaresma con el Evangelio de Juan. El agua que sacia nuestra sed y hace brotar de nuestro interior manantiales de agua viva para los demás, la luz que nos saca de las tinieblas que nos envuelven por el pecado y que nos lleva a conocernos como Dios nos conoce y a reconocer a nuestro Salvador y Señor, y la resurrección a una vida nueva, la que nos lleva por la acción del Espíritu Santo a ser imitadores de Cristo. La liturgia dominical nos muestra este itinerario a través del evangelista San Juan y del libro de los signos, relatados en el encuentro de Jesús con la samaritana, la curación del ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. Soy luz del mundo, nos dice Jesús, y se lo dice a los discípulos que le preguntan por qué el hombre que tiene delante ha nacido ciego. En la oscuridad de la noche nadie ve, todos nacemos y permanecemos ciegos por el pecado. En el prólogo de su Evangelio, Juan nos dice que en la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres, vida de todo cuanto existe. Vida y luz guardan íntima relación. Llegar a la luz, dar a luz, significa nacer. La luz es principio de todo. Hace existir y conocer, gozar y amar. Lo contrario a la luz son la tiniebla y la noche, la ceguera y el engaño, la tristeza y el odio, la muerte en definitiva. El texto del Evangelio comienza con un ciego que ve y termina con aquellos que dicen ver pero que en realidad permanecen ciegos. La luz verdadera que ilumina a todo hombre vino al mundo, y el mundo no la reconoció. Vino a los suyos, y los suyos no la acogieron. Pero a los que la acogieron los hizo capaces de ser hijos de Dios. Ser hijos de Dios, vivir en la luz, es descubrir cómo todo lo que acontece en nuestra historia es para gloria de Dios. No hay mayor iluminación que ver cómo Dios actúa para nuestro bien a través de los acontecimientos, a veces dolorosos, de nuestra historia, que no podemos comprender o aceptar. No hay mayor luz que descubrir que todo lo que vivimos tiene un sentido, a veces oculto, pero que forma parte de nuestra existencia, que nos hace tomar conciencia de dónde venimos y a dónde vamos, mejor dicho, de quién venimos y a quién vamos. La forma de ver de Dios es muy distinta a la de los hombres, tal como nos narra la primera lectura. Nosotros juzgamos por las apariencias, pero en Dios conoce el corazón de cada hombre. Ver como Dios ve y mirarnos a nosotros mismos y a los demás como Él nos mira es la meta de todo cristiano. Y vivir como hijos de la luz es vivir buscando lo que agrada al Señor, es llegar a ser otros Cristos, tal como nos relata la segunda lectura. Lectura del primer libro de Samuel.
En aquellos días el Señor dijo a Samuel: «Llena tu cuerno de aceite y ponte en camino. Te envío a casa de Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí». Cuando llegó, vio a Eliab y se dijo: «Seguro que está su ungido ante el Señor». Pero el Señor dijo a Samuel: «No te fijes en su apariencia ni en lo elevado de su estatura, porque lo he descartado. No se trata de lo que vea el hombre, pues el hombre mira a los ojos, mas el Señor mira el corazón». Jesé presentó a sus 7 hijos ante Samuel, pero Samuel dijo a Jesé: «El Señor no ha elegido a estos». Entonces Samuel preguntó a Jesé: «¿No hay más muchachos?». Y le respondió: «Todavía queda el menor que está pastoreando el rebaño». Samuel le dijo: «Manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa mientras no venga». Jesé mandó a por él y lo hizo venir. Era rubio, de hermosos ojos y buena presencia. El Señor dijo a Samuel: «Levántate y úngelo de parte del Señor, pues es este». Samuel cogió el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino sobre David desde aquel día en adelante. Palabra de Dios. Los libros de Samuel contienen el momento más esplendoroso de Israel, que es a finales del siglo IX y siglo X a.C., el periodo donde surge la monarquía, unificando todas las tribus bajo el mandato del rey David, que recibirá la gran promesa mesiánica de parte de Dios. Los 2 libros de Samuel en realidad son uno solo, formando una unidad que se podría dividir en 3 partes claramente diferenciadas. La primera en el tiempo en que Israel no tiene rey, donde Samuel ejerce de profeta y de último juez. La segunda es el tiempo del reinado de Saúl, el primer rey de Israel, y que comprende varios capítulos donde David adquiere el protagonismo. Y el tercero es el tiempo de la monarquía de David. La lectura que hemos proclamado hoy corresponde al segundo de los tiempos, el reinado de Saúl, que fue muy breve, apenas 2 años, y que se caracterizó por la lucha contra los filisteos. El rey Saúl caerá en desgracia ante Dios por su desobediencia. Por un lado, antes de la batalla contra los filisteos, en vez de esperar a que llegue Samuel, se dejó llevar por las prisas de ir a combatir y se arroga las funciones sacerdotales, ofreciendo él mismo un sacrificio. Por otro lado, no entregó al anatema, a la destrucción total, el botín conseguido tras vencer a los amalacitas, permitiendo que sus soldados se compensaran con parte del botín. Es entonces cuando Dios decide elegirse otro rey en lugar de Saúl, y enviará a Samuel a Belén de Judá para elegirlo entre los hijos de Jesé, sin que Saúl ni el pueblo se enteren. El primer libro de Samuel nos ofrece, como se ha dicho, un ejemplo de la diferencia que existe entre la visión de Dios y la visión de los hombres. Samuel busca al nuevo rey entre los hijos de Jesé y se fija primero en Eliab, exclusivamente por su buena presencia, por su elevada estatura. Pero Dios le corrige. El hombre mira las apariencias, Yahvé mira el corazón. Finalmente es elegido David, el menor de los hermanos, el que no parecía contar, ni siquiera para la propia familia que le tenía cuidando del rebaño en este momento tan importante. Probablemente el Principito se hace eco de esta paradoja al decir: solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos. En la Biblia hay muchos otros ejemplos en los que Dios elige al que menos se espera. Para empezar, el propio Yahvé en el Deuteronomio dice: no porque seáis el más numeroso de todos los pueblos, se ha prendado Yahvé de vosotros y os ha elegido, pues sois el menos numeroso de todos los pueblos. Un Abraham anciano y sin hijos será designado padre de un gran pueblo. Moisés, que tuvo que exiliarse de su patria tartamudo e inseguro, fue elegido también por Dios para liberar a ese pueblo de la esclavitud. Ya en el Nuevo Testamento, el primer papa no será elegido entre la élite intelectual, religiosa del pueblo judío. Será un simple pescador. San Pablo, quizá el evangelizador más importante de la historia, fue escogido de entre los que con más ahínco, con más encarnizamiento perseguía a los primeros cristianos. La Virgen María, elegida para ser
la madre del Salvador del mundo, era una joven humilde que vivía en un pequeño pueblo de Galilea. Ante todos estos ejemplos, ¿nos seguiremos empeñando en ver como los hombres suelen ver o le permitimos a Dios que nos conceda una mirada nueva? Qué hermoso este texto bíblico donde se nos muestra en el libro de Samuel la elección. Dios elige y elige porque Él tiene la iniciativa. Lo primero que vamos a ver, lo primero que nos da a conocer el texto, lo primero que podemos ver, en este texto, es que Dios toma la iniciativa, Dios tiene la iniciativa. No sois vosotros los que me habéis elegido, fui yo quien los he elegido a vosotros. Es Dios quien nos elige. Dios toma la iniciativa. He decidido tomar entre los hijos de Jesé a un rey. La iniciativa es de Dios. No es el pueblo quien decide, no es Samuel quien busca, no es David quien se propone. La elección nace del corazón de Dios. Y hoy, porque Él lo ha decidido, también ha tomado la decisión de llamarte a ti. De una manera gratuita, sin ninguna prebenda, no porque tú seas el más bello o el más fuerte o el más de mejor apariencia o de mejor presencia, de mayor estatura, no, porque Él lo ha querido. No es porque sea el más santo, el más sabio, el más bueno, no, Él es el bueno, Él es el santo, Él es el sabio. Por eso el error de Samuel, ¿cierto? El error de Samuel de creer que es que Dios va a elegir al más alto, al más bonito, al más bello. Y ese error también nos los aplicamos a nosotros. No solo es como para creer juzgar con la apariencia, sino que creemos que Dios no nos elige a nosotros porque nos falta. Es que no soy suficientemente bueno, es que no soy suficientemente sabio, es que no soy suficientemente santo, no. Es que es Dios gratuitamente, por pura misericordia. ¿Qué tiene David? ¿Qué tiene David? ¿Qué es lo que tiene David? ¿Qué méritos tiene? Podríamos relacionarlo aquí con la elección de María. ¿Cuáles son los méritos de María? Los méritos de María es no tener mérito, saber reconocer que no tiene mérito. Tal vez Eliab sabía que era alto, que era fornido, que era bello. Entonces, su soberbia, ¿cierto? Yo tengo méritos. María se sabe la que no tiene méritos, la humilde. Aquí la humillación de su esclava, la humilde esclava. David es el pastorcito, él sabe que no tiene méritos. Por tanto, todo, completamente todo, le viene de Dios. Le viene de Dios. Por eso hay 7 hermanos, y eso es un número que significa plenitud. 7 hermanos, para mostrar que la plenitud está en Dios, en la elección de Dios, no en tus posibilidades, no en tus saberes, no en tus conocimientos, no en tus fuerzas. Es gracia de Dios. Dios te elige por gracia de Dios. Dios te bendice gratuitamente. Y Él es el que hace que tus manos traigan bendición, que tus manos sean manifestación de su gloria para los que están a su alrededor. Él es el que hace prósperas, dice el texto, las obras de nuestras manos. Él hace prósperas. Entrégate como David y dile, mira, yo no tengo mérito, Señor, pero gratuitamente tú me llamas y tú haces prósperas las obras de mis manos para poder ser rey y bendición para otros. Amén. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía
por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor. Tú estás conmigo, Señor. Tú no me dejas solos. Tú eres quien me guía, quien me acompaña. Confío en ti. Dile, Señor, yo confío en ti. Tú eres mi pastor. Una oveja escucha la voz del pastor y le sigue porque confía en él. Yo confío en ti, Señor. Mi vida te pertenece. Confío tanto que sé que nada me falta, que nada me faltará, que tú me alimentarás en verdes praderas, tú me darás lo que yo necesito, no me faltará nada. Tú repararás mis fuerzas cuando estoy débil, cuando me siento mal. Ahí tú eres quien repara, me guías por los senderos. Tú, aunque camine por cañados oscuros, no temeré. Tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa para mí. Tu bondad y tu misericordia me acompañan. Gracias, Señor. Confío plenamente en ti, me abandono en ti. Señor, que veamos con tus ojos, que veamos por tus ojos, porque con nuestra mirada pues nos confundimos, nos equivocamos, acabamos en lugares que no nos agradan, que nos complican la vida. Seguirte a ti es andar por el sendero justo, es dejarnos llevar por lugares a lo mejor en algunos momentos sombríos, pero que terminan en fuentes y en prados deliciosos, terminan en banquetes espirituales, terminan en perfume, terminan en gracia de Dios. Por eso, Señor, que no apartemos nunca los ojos de ti, para que podamos ver nuestra vida con tus ojos. El Señor es mi pastor. Él repara mis fuerzas. Él me acompaña con la misericordia y con su bondad. Sí, Señor, te damos gracias porque tú eres nuestra roca, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro escudo. En los momentos de debilidad tú nos fortaleces, Señor. Tú nos levantas de nuestras caídas, tú nos empujas en nuestros desánimos. Tú nos llenas de gozo, de paciencia y de esperanza, Señor. ¿Qué sería de nuestra vida sin ti, Señor? Solo tú das sentido a todo lo que vivimos, a todo lo que somos, porque tu bondad nos envuelve, porque tu misericordia nos sostiene, porque tu misericordia nos hace ser misericordiosos. Bendito y alabado seas. Estás conmigo, tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, antes erais tinieblas,
pero ahora sois luz por el Señor. Vivid como hijos de la luz, pues toda bondad, justicia y verdad son frutos de la luz. Buscad lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciándolas. Pues da vergüenza decir las cosas que ellos hacen o ocultas. Pero al denunciarlas, la luz las pone al descubierto, y todo lo descubierto es luz. Por eso dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te iluminará. Palabra de Dios. La carta a los Efesios es, junto con las cartas de Filemón, Filipenses y Colosenses, una de las escritas por Pablo en su cautividad, posiblemente durante su primera prisión romana entre los años 60 y 62. Éfeso, ciudad floreciente y la cuarta más importante del Imperio Romano, era un lugar de turismo religioso a causa del gran templo edificado en honor de Artemisa, considerado una de las 7 maravillas del mundo. Éfeso estaba dominada por el culto a la diosa Artemisa, a la que se le atribuía un dominio en el mundo subterráneo y poderes mágicos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos relata cómo, tras los milagros realizados por Pablo, muchos se convierten declarando públicamente sus prácticas mágicas y quemando los libros de magia. Pablo predicó por varios meses en la sinagoga hasta que fue expulsado, trasladándose luego a la escuela de Tirano, donde enseñaba durante las horas que no trabajaba. El resto del tiempo Pablo trabajaba para ganarse el pan. Estuvo en Éfeso durante 2 años, pues en ella residía una de las mayores comunidades judías del Asia Menor. La carta no aborda ningún problema específico ni intenta responder a cuestiones planteadas. Se trata más bien de una presentación del Evangelio que Pablo predicaba tanto a judíos como a gentiles. En ella se exhorta a la unidad y al estilo de vida cristiano. Y por su culto a la diosa Artemisa y por la práctica de cultos mágicos, Pablo insiste en la superioridad de Cristo frente a las potencias y principados. El pasaje que hemos proclamado reagrupa las imágenes tradicionales de la catequesis bautismal, como el contraste tinieblas-luz, característico también de los textos del Qumran y del cristianismo primitivo. San Pablo nos habla en este pasaje del bautismo, o bien, si hemos sido bautizados cuando éramos pequeños, de la conversión que hace efectivo ese bautismo, porque sin el encuentro con Dios, el bautismo no nos llevará a la salvación. Antes del bautismo, antes de la conversión, éramos tinieblas, nos dice Pablo, pero ahora somos luz. No por nosotros mismos, sino por participación en la luz de Cristo. Por eso San Pablo nos llama hijos de Dios, y como tales hemos de vivir en la bondad, en la justicia, en la verdad, y procurando siempre hacer lo que le agrada a Dios. El apóstol nos exhorta también a evitar las obras estériles de las tinieblas, las obras malas, incluso también a denunciarlas. No denunciarlas por interés propio, porque a nosotros nos bastaría simplemente con no realizar tales obras, sino para iluminar de este modo la verdadera naturaleza de esas obras, que tantas veces queda oculta por las engañosas promesas que implican de felicidad, de una felicidad falsa. Así podremos evitar que otras personas caigan en esas obras y ayudaremos a quienes las estén practicando en este momento a que puedan en un momento dado recapacitar, rectificar, abandonarlas. No se trata, en todo caso, de imponer nuestro criterio, de salirnos con la nuestra, sino de ayudar a hermanos que lo necesitan. El pasaje, como se ha comentado, concluye con un fragmento de un himno utilizado en la liturgia bautismal de las primeras comunidades, que se cantaba precisamente cuando el catecúmeno, el bautizado, salía del agua. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Pablo nos presenta al pecador como alguien que está dormido, como un muerto rodeado de muertos, es decir, que no tiene discernimiento, no tiene capacidad para decidir a dónde va su propia vida, para ordenarla conforme a lo que necesita verdaderamente.
Esta imagen de la luz ha dejado en la tradición cristiana una huella muy profunda. En el rito del bautismo, el catecúmeno o sus padrinos, si es un niño, reciben una vela que se ha encendido con el cirio pascual, representando la luz de Cristo. Se está indicando así que ya por ese sacramento, por recibir ese sacramento, ha recibido esta luz de Cristo. Algo semejante ocurre también en la vigilia pascual, en la que, partiendo de la luz del cirio pascual igualmente, pues se va transmitiendo la luz de vela en vela hacia todos los asistentes, de manera que el templo, que inicialmente estaba a oscuras, se va llenando poco a poco de luz. Es un signo elocuente de la salvación cristiana, que transmitimos de unos a otros, de manera personal, y también de generación en generación, con el deseo, con el objetivo de llegar a todos los hombres, de llevar a todos los hombres la luz de Cristo. El texto dice: antes, en otro tiempo, eras tinieblas. Vosotros no solo estaban en las tinieblas o tenían tinieblas, no, erais tinieblas. Y es muy fuerte esto, porque el pecado se va incrustando de tal manera en el corazón del hombre que va cambiando incluso la manera de ser, va cambiando incluso nuestra realidad intrínseca. Si no vives conforme a lo que dices, terminas viviendo, hablando conforme a lo que haces. O sea, el pecado empieza a minar y nos convierte toda la vida en tinieblas. A veces tienes un pecado ahí oculto, un rencor, un resentimiento, pero bueno, yo soy más que el resentimiento, pero ese resentimiento empieza a minar y luego usted se convierte en una persona resentida. Es un rencor contra alguien, pero ese rencor te va amargando tanto la vida que te oscurece. O, qué sé yo, puede ser otro pecado, una mentira, un adulterio, un pecado de orgullo, de soberbia. Te va oscureciendo tanto ese pecado que podría decir, nosotros no somos el pecado, yo soy más que ese pecado. Yo tengo una debilidad, yo de pronto alcohólico, de pronto tengo una debilidad, yo a veces hablo mal de alguien, yo soy criticón, pero eso te va minando tanto que te lastima y te termina dañando todo tu ser. Un pecado pequeño, ahí entra todo. Hablando de David, que estamos hablando en la primera lectura, David, a través de la pereza, la pereza, se levantó tarde, a las 3 de la tarde, cuando los reyes van a la guerra, fue negligente, no hizo lo que tenía que hacer, se asomó al balcón y ahí vio a la mujer de Urías bañándose y entró la lujuria, luego el adulterio, luego la mentira y el asesinato. Terminó matando a Urías. A través de un pecado eso va trastornando. Cuidado, no dejar entrar. A veces contemporizamos con el pecado. Al contrario, ahora sois luz. No tienes luz, no, eres luz. Tú eres luz, tú eres cristiano. Tú tienes que traer luz. Tú, donde llegues, tienes que iluminar. ¿Iluminar cómo? Con la verdad, con la bondad y con la justicia. Lo dice el texto bíblico, es hermoso cuando habla de esto. Oye, la bondad es lo que hay en mi corazón adentro. Mis sentimientos tienen que estar llenos de la luz de Cristo. Soy luz. Mis sentimientos, mi interioridad es luz, bondad. La justicia, mis actos hacia afuera. Mis actos son luz, mis actos, lo que siento, lo que hago. Y verdad, es decir, en mis pensamientos, mi razón, mi conciencia está llena de luz. Lo que pienso, lo que siento, lo que hago. A veces somos incoherentes. El que está lleno de luz, es coherente. El que es luz es coherente. Jesús, lo que pensaba, lo que decía, lo que sentía, lo que hacía era una sola cosa. Nosotros a veces pensamos una cosa, decimos otra cosa, sentimos otra cosa y hacemos otra cosa. Y ahí va teniendo la tiniebla hasta que termina dominando todo. Nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestro hablar. Por eso hay que dejar que la luz domine, para que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones estén llenas de bondad, de justicia
y de verdad, es decir, estén llenos de la luz, para que nosotros no solo estemos llenos de Dios, sino que seamos Dios, para vivir con San Pablo, para decir con San Pablo, ya no soy yo que vive, sino la luz, Cristo quien vive en mí. Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte hoy. Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor. Hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte hoy. Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor, hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, oh, sáname, sáname, Señor. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Vamos a tomar el Evangelio de San Juan en el capítulo 9. En aquel tiempo, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciese ciego? Jesús contestó: Ni éste pecó, ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tenemos que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿No es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: él mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Él respondía: soy yo. Y le preguntaban: ¿y cómo se te han abierto los ojos? Él contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver.
Le preguntaron, ¿dónde está él? Contestó, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos, y volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó, que es un profeta. Pero los judíos no se creyeron de aquel que había sido ciego y había recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres y le preguntaron, ¿es este vuestro hijo de quien decís vosotros que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos nosotros. ¿Y quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Preguntádselo a él, que es mayor y puede explicarse. Sus padres respondieron así porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron, ya es mayor, preguntándoselo a él. Llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron, confiésalo ante Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Contestó él, si es un pecador, no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron de nuevo, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, os lo he dicho ya, y no me habéis hecho caso. ¿Para qué queréis oírlo otra vez? ¿También vosotros queréis haceros discípulos suyos? Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron, discípulos de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó él, pues eso es lo raro, que vosotros no sabéis de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es religioso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron, empecatado naciste tú de pies a cabezas, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo, creo, Señor, y se postró ante él. Jesús añadió, para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean y los que ven, para que los que no ven vean y los que ven queden ciegos. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron, ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, si estuvieras ciegos, no tendrías pecado, pero como decís que veis, vuestro pecado persiste. Palabra del Señor. El Evangelio de Juan proclama el mesianismo de Jesús y su filiación divina, partiendo de los signos para desarrollar la fe en Cristo y obtener así la vida eterna. En el Evangelio de Juan muchos estudiosos distinguen dos grandes secciones teológicas y literarias, conocidos como el libro de los signos y el libro de la gloria. Esta división ayuda a entender el desarrollo del mensaje y la revelación progresiva de Jesús. En el libro de los signos se narran 7 milagros principales, entre ellos la curación del ciego de nacimiento que hemos proclamado hoy, que es el 6º signo, y la resurrección de Lázaro, que es el 7º signo y que proclamaremos el próximo domingo. Cada signo manifiesta la gloria de Jesús y exige una respuesta de fe en él o de rechazo. Al mismo tiempo, estos signos contribuyen a una revelación progresiva de Jesús como Mesías, como Hijo de Dios y como enviado del Padre. El signo de la curación del ciego de nacimiento demuestra que Jesús es la luz del mundo.
Es la luz que ilumina toda la realidad del hombre. Quienes más obstinadamente le rechazaron son los mismos dirigentes del pueblo judío que cerraron los ojos ante la luz de los milagros realizados por Jesús. El ciego de nacimiento representa la situación del hombre que está privado de la luz de Dios. Este ciego no ha perdido la vista, nunca la ha tenido. Seguramente conoceremos a muchas personas que estarán viviendo así en la oscuridad su vida sin ser muy conscientes de ello, sin saber que Jesús puede abrirle los ojos, como se los abrió a este ciego, como se los ha abierto a tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia. San Agustín, polemizando con los maniqueos a los que él pertenecía anteriormente, niega que existan dos principios contrapuestos en lucha perpetua, luz y tiniebla, bien y mal, visión y ceguera. Así nos dice como lo que llamamos tiniebla no es otra cosa que ausencia de luz, así también lo que llamamos mal no es sino ausencia de bien. El mal surge cuando la voluntad creada para un bien mayor se retira hacia bienes inferiores o falsos, que la engañan y ciegan. Es decir, el mal no tiene entidad propia, es mera privación, menoscabo o deterioro de un bien, de algo que es bueno, porque Dios lo ha creado. Por eso, más que destruir el mal, deberíamos dedicarnos sobre todo a hacer el bien, y el mal seguramente iría desapareciendo poco a poco de nuestra vida. Un filósofo del siglo XX llamado Jacques Maritain nos explica que el hombre necesita de la gracia de Dios para reconocer su verdadero bien y para poder caminar hacia él. La gracia ilumina nuestra razón, permitiéndonos discernir lo verdadero y fortalece nuestra voluntad, ayudándonos a hacer las obras que son consecuencia de ese conocimiento. Según este filósofo, la gracia no destruye la libertad, sino que la perfecciona. El hombre puede ahora elegir con conocimiento pleno lo que antes estaba oculto a su inteligencia. Pero reconocer el bien no implica necesariamente ponerlo en práctica. Como dijo el poeta Ovidio, en latín, video meliora provoque deteriora sequor, veo lo mejor y lo apruebo, pero sigo lo peor. Muchas veces no tenemos fuerza suficiente para hacer lo que creemos, lo que sabemos que es verdadero y justo. Para conseguirlo necesitamos la gracia de Dios. Esta gracia no nos la da Dios como una recompensa a nuestros méritos. Como su nombre indica, es algo que nos da gratuitamente. En el pasaje que estamos comentando, el ciego no le pide que le sane de su ceguera. Jesús le cura directamente. En cambio, el ciego de Jericó, Bartimeo, tiene que pedírselo previamente. Incluso Jesús le dice después de curarle, tu fe te ha salvado. No podemos, como hombres, calcular, medir quién recibirá la gracia, ni en qué medida, ni en qué circunstancias, ni por qué medios, porque Dios actúa de acuerdo con una sabiduría infinita que nos desborda completamente. Reconocerlo humildemente reforzará nuestra confianza en ese Dios que nos ama y nos librará de la autosuficiencia, es decir, de la creencia de que podemos librarnos, que podemos salvarnos por nosotros mismos. Es un texto que podríamos interpretar de una manera muy amplia, o sea, trae muchas cosas, es una riqueza enorme lo que trae este texto. Yo quisiera remitirme a 3 punticos centrales. El primero, la idea del sufrimiento. Nos preguntamos mucho la idea del sufrimiento. ¿Por qué viene el sufrimiento? ¿Por qué? Cuando hay sufrimiento, la primera pregunta que resulta es ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esta muerte? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este problema económico? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una pregunta constante. Fíjense que los judíos se preguntan esto. ¿Por qué está ciego? Es un hombre que de nacimiento es ciego. ¿Por qué está ciego? Y el pensamiento judío era un pensamiento de castigo. Dios era un Dios castigador. Esa era la interpretación veterotestamentaria del Antiguo Testamento. Entonces, por tanto, si es ciego, es porque alguien pecó. Es un castigo de Dios, porque pecó él o pecaron sus padres. Si alguien estaba enfermo, era un castigo de Dios. Si alguien era pobre, era un castigo de Dios.
todo era un castigo de Dios. Entonces se veían las cosas de una manera negativa. Jesús viene a transformar esto y a decir, un momento, no. Dios no está castigando. Eso no es un efecto del castigo. Deja de estar preguntando ¿por qué? Cambia la pregunta, ¿para qué? Y dice, esta enfermedad es para la gloria de Dios, para que se manifieste Dios. Cuando hay sufrimiento, una pregunta judía es ¿por qué? Una pregunta cristiana es ¿para qué? Dios no ha enviado ese sufrimiento que tienes, ese dolor, esa situación difícil, eso no lo mandó Dios. Pero si se lo entregas a Dios, Dios le da sentido. El Papa San Juan Pablo II, en la Salvifici Doloris, un documento muy lindo, dice que el sufrimiento es redentor. El sufrimiento es inherente al hombre, no podemos elegir entre sufrir o no sufrir. Ya, venimos ciegos, venimos con situaciones desde nacimiento. No se puede elegir entre sufrir o no sufrir, pero sí podemos elegir cómo vivir ese sufrimiento, o mejor dicho, darle un sentido a ese sufrimiento, un para qué. Y cuando le das un para qué, entonces la gloria de Dios se manifiesta. Este hombre estaba ciego de nacimiento, sí, un sufrimiento. Y toda la pregunta judía era ¿por qué? Les interesaba el por qué. Pero Jesús dice, no, esto es para darle gloria a Dios. Y se sanó el ciego, manifestó la gloria de Dios. Deja de quejarte por el sufrimiento que tienes. Deja de decir ¿por qué me pasó a mí? Y empieza a decir, Señor, ¿para qué? Esto es un medio de crecimiento, un medio de aprendizaje, un medio de acercamiento a ti. No porque Dios lo haya mandado, sino porque si se lo entrego a Dios, Dios lo puede transformar. La segunda idea, voy a decirlo más corto, es un proceso de fe que vive este hombre. Es muy bonito porque al principio el hombre dice, cuando se refiere a Dios, a Jesús, dice, sí, es un hombre extraordinario. Ese hombre se llama Jesús, un hombre extraordinario. Después dice, es un profeta. El ciego empieza a reconocerlo. Después dice, ese hombre viene de Dios. Va como en un proceso muy bonito. Y la cuarta ya dice, creo, Señor. Y se postra ante Él. Es muy bonito ese proceso que viene haciendo. Cosa de que nos manifiesta que el pasar de la oscuridad a la luz no es una cuestión automática, sino que vamos en un proceso espiritual. Lo importante es que vayamos en ese proceso, que no estés tú tirado al borde del camino. Tal vez no tienes la conversión completa, tal vez no tienes la fe completa, pero tienes que andar en el proceso, ponte en camino. Lo más delicado de aquel ciego de Jericó que mencionaba ahora Ignacio, es que está al borde del camino tirado sin caminar. Lo más grave no es que está ciego, que es mendigo, no, es que está al borde del camino, es que no camina. Si caminas, por lo menos tienes posibilidad de transformarte. Camina, ve a la iglesia, ora, ve a la misa, confiésate, empieza a caminar en Cuaresma y Dios va a hacer una obra maravillosa en ti. Y lo tercero y último, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Lo grave en los fariseos no es que sean ciegos, sino que se creían que veían. Lo más grave no es estar en las tinieblas, lo más grave es estar en la penumbra. Lo más grave no es estar frío, lo más grave es estar tibio, porque crees que estás caliente. El que está en la penumbra cree que está en la luz. Es mejor estar en la oscuridad que en la penumbra, porque en la oscuridad sé que me hace falta la luz, pero a veces creemos, ya yo soy bueno, no mato, no robo, yo no soy tan malo, yo no estoy tan en la oscuridad. Ojo, delicado como los fariseos, no. La luz completa, o si no nada. A eso nos llama Dios. Estamos en Radio María en el programa de La Buena Noticia que se emite todos los sábados de 12:30 a 1:30 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Hoy conducido por la Renovación Carismática Católica en España. Estamos acompañándoles Ignacio González, Rodolfo Londoño y Rodrigo Martínez. Les invitamos a hacernos llegar sus aportaciones y comentarios sobre las lecturas de este domingo escribiéndonos a la dirección de correo electrónico labuenanoticia11 en número @radiomaria.es. labuenanoticia11 en número @radiomaria.es. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Señor, somos ciegos, como este ciego al que tú curaste, y
El proceso de curación en este momento fue instantáneo, pero a nosotros nos vas devolviendo la vista poco a poco. Vamos avanzando muy lentamente, pero gracias a ti, sin pausa, sin cesar, en este camino de la santidad, que es el camino de la visión, que culminará cuando tú quieras, Señor, en la visión directa de Dios. Esa será nuestra sanación de la ceguera definitiva. Ponemos fin a este programa en el que se hemos acompañado el padre Rodolfo Londoño, Ignacio Casas y Rodrigo Martínez. Jesús al pasar vio a un hombre ciego. Es Jesús quien nos ve. No es el hombre el que ve a Dios, sino Dios el que ve al hombre. Cristo es la luz que ha venido a disipar la oscuridad que desde Adán nos afecta a todos los hombres, aquella que nos impide ver a Dios como Padre, a nosotros mismos como hijos y a los demás como hermanos. Les deseamos la paz y las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo y, cómo no, el cuidado amoroso de nuestra Madre María, y les invitamos a permanecer en compañía de Radio María, la emisora de nuestra Madre. Por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Quiero cantar, aleluya, aleluya, a ti mi Dios. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré. Termina La Buena Noticia. Un programa que hoy ha presentado la Renovación Carismática Católica en España.